La Biblia nos motiva a que pongamos bajo el microscopio todo, según leemos en 1 Tesalonicenses 5:21 al 22. Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y desechen todo lo malo. La palabra en el original griego que se usa para todo es paz, cuyo significado es cada todo, mientras que con el artículo definido tiene un sentido extensivo. Se refiere a cada elemento que se relaciona con el todo, uno y todos. Por lo cual podemos definir el versículo también de la siguiente forma: pongamos cada elemento que se relaciona con el todo a prueba y quédense con lo bueno y desechen lo malo. Esto no contradice ni se levanta en contra de los principios bíblicos, ya que, tomando la postura existencial de no leer acerca de un tema porque es del diablo o por no averiguar porque me dijo mi líder espiritual que eso corrompe el pensamiento, nos hace en cierta medida ignorantes del conocimiento e ineptos para poder defender nuestra fe, nuestras creencias y, por ende, la verdad de Dios revelada en la Biblia. Recuerde que la Biblia habla de que defendamos nuestra fe, pero ¿cómo la vamos a defender si ni siquiera conocemos a qué argumentos nos vamos a enfrentar? En esta ocasión hablamos con Carlos Avilés, doctor en teología, antropólogo e historiador. Junto con él veremos y estudiaremos un poco acerca de la evidencia histórica, bíblica y científica acerca del fenómeno de los ovnis. Es que yo cuando ya conocí al Señor, yo dije y empecé a estudiar la Biblia y todo lo que he estudiado, porque en el transcurso de mis 28 años de estar estudiando, he estudiado teología, historia y antropología. Entonces, juntando todas las tres cosas, se me hizo muy ingenuo pensar que un Dios todopoderoso en un tan vasto universo como el que tenemos, que ni lo hemos terminado de conocer, haya hecho solo esta pequeña bolita azul con seres humanos y que no haya nada más en todo el espacio sideral. Demasiado ingenuo a un Dios que nosotros clamamos, que es creador de todo, hacedor de todo, todopoderoso, que no está en el mundo de las tres dimensiones, sino que está fuera de él, porque él habita en la eternidad. Se estoy hablando solo de la Vía Láctea. Imagínate que la Vía Láctea es una entre 60 y no sé cuántas que hemos descubierto, y cómo es posible que no vaya a haber vida o seres o creaciones en otro lado más que solo aquí. O sea, es muy ingenuo crear eso. Ahora, la pregunta sería, esa pregunta te la iba a hacer y ya te la hiciste vos y la respondiste. ¿Por qué un Dios tan poderoso creó un universo tan infinito para que hubiera vida en un solo planeta, que es el planeta Tierra? Exacto. Ahora, la pregunta que te tengo es, ¿cuál sería el propósito de crear vida en otros planetas? Y yendo hacia atrás, la teología reversa se llama, que es como vamos al principio de todo. Sabemos por la Biblia que lo que es eterno, que siempre, y no se puede describir en palabras humanas porque nosotros describimos todo en cuestión de tiempo, pero en la eternidad no hay tiempo. Fíjate que en la eternidad yo he estudiado, la eternidad, no hay espacio, no hay tiempo en la eternidad. Entonces, cuando hablamos de Dios, que decimos omnipresente, omnipotente, Él no tiene principio, es algo que la mente humana no puede concebir, que Él no tiene principio ni tiene fin. Nosotros, porque somos seres finitos, no tenemos la capacidad de entender el concepto de principio, que Dios no tenga principio y fin, sino que Él siempre ha existido. Entonces, se llama la teología reversa, que es, me pongo yo a meditar y a pensar en el origen de todo. En realidad, lo que siempre ha estado ahí, es la constante, es Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Yahweh, es el constante. Entonces, Él en algún momento, y digo un momento y mal hablado porque no tiene momento, en la eternidad, creó, no sabemos qué creó una cosa, creó dos cosas, creó tres cosas, universos, creó planetas, creó seres en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco planetas. Es que es un tema bien extenso y bien infinito de discutir, como la mente de Dios. Claro. Ahora, la pregunta sería en este sentido. Esta pregunta te la voy a hacer en el transcurso de todo lo que estemos conversando. ¿En qué afectaría la teología eso? ¿Afecta y directo o indirectamente nuestra teología
cristocéntrica, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la vida en la tierra, ¿cómo afectaría o cómo se vería esa teología bajo la lupa de un multiverso? Fíjate que cuando yo lo vi con la lupa del multiverso, el problema es la ingenuidad del creyente. Esa es básicamente la limitante y porque es un cambio de perspectiva de cómo es Dios. Es un cambio de perspectiva de cómo es Dios. Y a veces hay personas que no tienen la capacidad mental para recibir o percibir esa ampliación o ese paradigma, ese cambio de yo creía que Dios era así, ahorita estudiando me doy cuenta que no era así. Ahora, una pregunta. ¿Es una nueva teología la que me estás estableciendo, una nueva línea de pensamiento, o es la línea que debería haber sido desde el principio, que siempre ha sido la correcta? Es la línea que debió haber sido desde el principio. Lo que pasa es que Occidente y Oriente se separaron, lamentablemente. Y hoy como que estamos en una época en donde está volviendo a haber un acercamiento por la tecnología y se llama la globalización, el World Village. Ahora estamos teniendo más contacto con Oriente y nos estamos dando cuenta de más cosas con arqueología, manuscritos que están apareciendo nuevos y todo eso, y eso está ayudando a como que entremos en contacto con este pensamiento. Ahora, regresando al tema de los ovnis, es bien interesante lo que me decís, pero el hecho de que se le dé únicamente credibilidad en base a testimonio de personas que describan el mismo evento, siento que hasta cierto punto puede ser un approach, un punto de vista o un acercamiento al tema de la misma manera que la iglesia cristiana ha hecho toda la vida, que muchas veces le ha dado más valor al testimonio de otro, como yo vi el infierno, yo fui a la tercera pata y a la cola del infierno, entonces no hay ninguna prueba. Entonces, ese es el punto de partida. Ese fue mi punto de partida, pero yo me metí a investigar bien, a documentarme bien sobre el tema. ¿Cuál es la prueba histórica y la prueba bíblica que hay acerca de los ovnis? La cultura más ancestral que tenemos hasta ahorita que se ha estudiado son los sumerios, y ellos, por cierto, es ellos los culpables de que tengamos la rueda y la escritura, porque la escritura más antigua es la cuneiforme de ellos, de los sumerios. Entonces ellos tienen unos documentos, no le puedo decir documentos porque fueron escritos en piedra, pero unos piedrocumentos. ¿Son jeroglíficos? Cuneiforme, no, jeroglífico el egipcio, de ellos es cuneiforme, inscripción cuneiforme. Ellos tienen un montón de tabletas, entre ellos tienen un poema que se llama la Epopeya de Gilgamesh, y ahí hay es como la Biblia de ellos en piedra. Entonces la Epopeya de Gilgamesh, donde habla todo de la sociedad sumeria y todo de su religión sumeria y todo eso, ellos en la Epopeya de Gilgamesh, si alguna vez tenés la oportunidad de leerla, creo que hay una traducción en inglés en línea. La Epopeya de Gilgamesh te habla de los Anunnaki. Ellos son bien importantes en la cultura sumeria. Los Anunnaki, fíjate que el dios de ellos del cielo, el dios del cielo se llamaba Anu. Y la diosa de la tierra, de ahí viene el pensamiento humano de madre tierra, porque los sumerios tenían al padre del cielo y a la madre tierra, Anu y Ki. Entonces los Anunnakis, según la Epopeya de Gilgamesh, son seres que Anu bajaron del cielo aquí a la tierra y se le llamaron los Anunnaki. Curiosamente hay bastantes teólogos que hacen referencia a que los Anunnakis son los que en la Biblia aparecen como Anak, que viene con la misma raíz y el mismo término. Los gigantes, los hijos de Anak. Los gigantes, exacto. Entonces tiene que ver con la raíz sumeria de los Anunnaki, y los Anunnaki en la Epopeya de Gilgamesh reportan que estos seres bajaron en un monte y vinieron a buscar oro. Los documentos cuneiformes de los sumerios son más antiguos que el relato bíblico. Correcto, porque las tablillas cuneiforme
datan en un rango entre el 5000 al 3000 antes de Jesucristo. De entre el 5000 al 3000 antes, o sea, por lo menos hasta 1000 años estaban escribiendo ellos, 1000 años antes de que Abraham naciera. Entonces, y ellos tenían este relato, ya existía la epopeya de Gilgamesh en piedra, en lenguaje cuneiforme, existía donde ellos contaban la historia de estos seres que bajaron del cielo a la tierra a trabajar con los hombres, modificaron, oí bien, tú vas a hallar el paralelo, modificaron el ADN del ser humano para que el ser humano no pasara de vivir 120 años. Y eso lo dicen los sumerios. Ahora, entonces me estás diciendo de que el siguiente en la línea reversa sería Noé. Entonces ellos fueron, los sumerios fueron contemporáneos de Noé. Correcto, porque en la epopeya de Gilgamesh cuentan el diluvio. Claro que a ellos, al hombre que se salvó en el barco del diluvio, le llaman Unapishtim. Pero exactamente el relato es Unapishtim entró en un barco, se llevó animales, lo salvó porque los dioses le avisaron. En su politeísmo, de Anu, de Ki, de Enlil, porque tienen una barbaridad de divinidades, les avisaron del diluvio. Ahora, ellos dicen que el diluvio venía como castigo de los dioses para destruir a los Anunnaki, que se habían venido acá. Pero tiene hasta cierto punto sentido ese relato, porque fue básicamente cuando se corrompió el ser humano y los ángeles del cielo, los hijos de Dios. Ellos no le llaman ángeles. No, sí. Estoy hablando, si fueron contemporáneos y en base a la historia. Entonces, los hijos de Dios que bajaron del cielo y se acostaron, se tuvieron sexo y tuvieron hijos con las mujeres, porque eran los Anunnakis. Eran los, o sea, en base al folclore sumerio, eran los Anunnakis. Correcto. El folclore hebreo fueron ángeles, no ángeles caídos. Sí, bueno. Si usted está disfrutando este video y cree que el contenido él mismo es útil para otros, pero sobre todo, ¿quiere apoyarnos? Por favor, suscríbase a este canal, regálenos un like y comparte este video con otros que posiblemente les sirva también. Si usted quiere apoyar directamente a nuestro invitado, al Dr. Carlos Avilés, en la descripción de este video verá el link para su página de GoFundMe y considere donar $1 o $5 para que continúe investigando a profundidad acerca de los temas de la Biblia. Ninguna donación es muy pequeña, ninguna donación es muy grande. Gracias por su apoyo y seguimos con el video. Es que, mira, es un tema bien largo porque hablar de la Biblia, cuando hablas en Génesis 6 de los Nefilim en hebreo quiere decir caídos. Entonces, y la Biblia te presenta la idea de los hijos de Dios, y ahí, pausa, el libro más antiguo del Antiguo Testamento es el libro de Job, no es el Génesis. O sea, el libro de Job fue escrito como 1000 años antes de que se escribiera la Torá, el Génesis. Entonces es el libro más antiguo del Antiguo Testamento, es el libro de Job, en base a los estudiosos eruditos que estudian el lenguaje y la cultura en la que vivía Job. Entonces, en el libro de Job, bien claramente te dice que el Hijo de Dios era un ángel. Y llegaron los hijos de Dios y con ellos llegó Satanás y se presentó delante de Dios a dar cuentas. Y allí, vos sabés, 1000 años atrás, que el Hijo de Dios era un ángel. Ahora, cuando Moisés escribe Génesis y dice, y los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, automáticamente podemos hacer referencia a Job y decir, él está hablando de ángeles, porque él dice hijo de Dios. Ahora, ¿está hablando de ángeles? Ese es el dilema que existe ahora, porque según los sumerios, estos seres, porque ellos no le llaman ángeles, le llaman seres que bajaron de allá arriba. Y por esa razón, como ellos bajaron de allá arriba, es que surge la idea de la Torre de Babel. Queremos subir de donde ellos bajaron. Ahora, entonces los sumerios eran parte de los que edificaron la Torre de Babel. Sí. Tiene que haber entonces registro en la Odisea de Gilgamesh. Tiene que haber registro de la Torre de Babel. Bueno, no es que no le llaman así, pero ellos sí quisieron subir de donde habían bajado los hombres. Ahora, es que este tema es bien grande, te voy a hacer un paralelo. El libro de Enoc te habla de los guardianes.
Ahora, Enoc cuenta de estos guardianes que son los mismos del Génesis 6, ¿no? Porque aunque el libro de Enoc tiene relación con la Biblia, Enoc te habla de que estos guardianes descendieron también del cielo en el monte Hermón. Y eran los guardianes que vinieron aquí, y él coincide que se mezclaron con las mujeres y nacieron los gigantes. Bueno, la historia dice que los gigantes desaparecieron en el reinado del rey David. O sea, David fue como el rey que terminó de acabar a los que habían quedado después del diluvio. Que básicamente fue Goliat. Goliat, los de Anac, porque Goliat viene de una tribu, los Anakim, que son los hijos de Anac, vienen de otra tribu. Había como tres diferentes. Sí, Anac y Anakim. Los Anakim son los hijos de Anac, y que son los Anunnaki según hay dos expertos teólogos ahí como Brian Godawa que los asocian. ¿Por qué el libro de Enoc no entró dentro del Antiguo Testamento si aún Cristo mismo lo menciona? Porque lo consideraron que no era en la mente de los 70 jueces que fueron porque los 70 ancianos del Sanedrín fueron los que definieron el canon por lo menos unos 100 años antes de Cristo. Entonces, cuando ellos definieron el canon, sintieron que el libro de Enoc no era inspirado por este tipo de historias que tenía. Ahora, descubriendo las tablas de Sumeria, puedes hacerle un link a las tres historias, al Génesis 6, a los sumerios y al libro de Enoc. Entonces, el libro de Enoc en realidad debió haber sido parte del canon, pero en su momento los rabinos, porque ya habían rabinos en esa fecha, los rabinos que definieron el canon lo tuvieron por menos. Sí, porque eso fue exactamente en el tiempo de los 400 años de silencio. Sí, en ese tiempo es que surgió el canon hebreo completo. Ok, pero entonces en el caso, estoy ahorita trabajando con el libro de Enoc y obviamente porque sirve como paralelo para todo lo que estamos hablando, porque aún, vos lo mencionaste, el libro de Enoc lo menciona. Y el libro de Jasher también es mencionado en el Nuevo Testamento, pero no fue tomado como parte del canon. Y obviamente a Enoc se le da la autoría del libro, así como se le da la autoría de Génesis a Moisés, pero Moisés no estuvo en el principio. ¿Cómo entonces se le reveló a Moisés el hecho de toda la creación? Bueno, ¿cuál es la posición teológica? La posición que a mí se me enseñó rabínica es que Moisés sale de Egipto, va al Sinaí, y cuando él subió al Sinaí, en esos varias veces que estuvo él arriba en el monte, pues Dios le reveló la Torá. De ahí vienen los rabinos, por eso dicen la Torá es revelada, inspirada por Dios y eterna y buena y todo lo que era útil para enseñar, para instruir, redarguir, porque Dios la dictó. Pero en ese momento, en esas escenas con Moisés, hay una en particular que, si no me equivoco, está en Éxodo, y al final de Éxodo, donde Moisés le dice, muéstrame tu gloria. O sea, Moisés le está pidiendo, yo quiero conocer todo de ti. Tu gloria es conocerte en todo, en totalidad. Y viene Dios y le dice, te voy a poner en la hendidura de la roca y yo voy a pasar por ahí, pero no vas a ver mi frente, sino solo mi espalda. Así la han traducido en español y en inglés, pero en las dos palabras que están ahí en hebreo, esa misma palabra que significa rostro, cara, frente, también significa futuro, porque es algo de adelante, del futuro. Y la que significa, verás mi espalda, significa también ni atrás, ni espalda, ni pasado. Entonces, hay una tradición rabínica que dice, es allí donde Dios le muestra, le dijo, no te voy a mostrar el futuro, pero te voy a mostrar el pasado, y le muestra el origen de todas las cosas, y es donde Moisés escribe el Génesis. Ahora, entonces, ¿el Génesis se lo mostró Dios en la zarza ardiendo o en los 40 días que estuvo? No, en el monte Sinaí arriba, en los días que estuvo él arriba. Entonces, no está errado el hecho de que se le dé a Moisés la autoría de. Es que eso de que se le dé la autoría es una tradición, porque en realidad firmas no había en esos tiempos, porque Moisés firmara al final y dijera, sí, yo lo escribí, que está firmo, mi sello. En ese tiempo no había. Entonces, claro, cuando ellos entran en la tierra prometida, y ya después de la época de los jueces, cuando ya estamos entrando en la época de los reyes, ya sabemos que ya no está la piedra, sino que están las pieles de animales. Entonces ya cuando ellos están empezando a querer tener rey, a finales del libro de jueces,
ya hablan ellos de que el rollo de la Torá, ya lo menciona como, entonces ya lo habían copiado, ya lo tenían escrito, los 5 libros que se conocen como en español mal llamados Pentateuco. En su realidad es 25 de griego, entonces, pero es la Torá. Sí, tienes razón. Penta es griego y es una tradición hebrea. Pentágono, 5 lados. Edificio de 5 lados. Ok, entonces regresemos a los sumerios y regresemos al objetivo principal. Ok, los sumerios y los ovnis.